Hola a todos y bienvenidos un día más a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales del síndrome del buscador, un libro escrito por uno de los autores favoritos de este podcast, Vicente Ferrio. El libro nos dice que en mayor o menor medida todos hemos sentido alguna vez esa maldita sensación de que nos falta algo, de que la vida debería ser otra cosa, más intensa, más grande. Y justo en ese momento es donde empieza nuestra carrera. Mira a tu alrededor. Cada vez más personas corren sin descanso, de estímulo en estímulo, de plan en plan, de relación en relación, pero en el fondo sin saber hacia dónde corren. Vivimos saturados, bombardeados, y el ser humano no está hecho para la cantidad, estamos hechos para la calidad. Para nosotros, más no siempre es mejor. Vivimos mentalmente en el futuro muchas veces. Siempre estamos esperando que algún día todo encaje, que llegue ese momento ideal, ese escenario perfecto. Casi siempre creemos que seremos más felices en otro lugar, con otra persona o siendo otra versión de nosotros mismos. Y esa negación constante en realidad es como intentar correr con el barro hasta las rodillas. Nos dice el libro que el secreto de una vida y de una carrera también satisfactorias está en que prestemos atención a las cosas que ya tenemos. Y desde ahí, en ese punto es donde nacen las verdaderas oportunidades. Cuando dejas de dispersarte, enfocas tu energía y decides ir a lo esencial. Mira, en la vida hay un número limitado de cosas importantes y cuantas más cosas persigues, más vas a diluir esas cosas importantes en tu vida. Claro, lo que pasa es que somos animales sociales, que de alguna manera necesitamos pertenecer, necesitamos validarnos y ser aceptados por los demás. Y ese miedo al rechazo viene de nuestra propia naturaleza, porque un cachorro solo no sobrevive. Y ese miedo sigue operando dentro de nosotros, aunque ya no vivamos en una cueva. Por eso, al construir nuestra identidad, muchas veces no somos nosotros, somos la versión de nosotros que busca la aprobación de los demás. Compensamos el rechazo intentando gustar, intentando encajar e intentando ser lo que los demás esperan que seamos. Y esa necesidad constante de validación nunca es suficiente y nunca se termina, nunca. Porque no nace de la ambición, nace del trauma. Nace de ese niño que un día sintió rechazo, de ese niño que un día aprendió que tenía que portarse bien o tenía que sacar buenas notas o tenía que destacar o tenía que esconderse para que le quisieran. Y ese niño sigue conduciendo nuestra vida adulta. Por eso buscamos aprobación. Y como esa validación externa nunca termina de llegar, entramos en una espiral muy peligrosa. La espiral de la autocrítica, de negar quiénes somos, de compararnos constantemente con los demás, y de ahí nace la epidemia de ansiedad. Buscamos dinero, buscamos éxito, relaciones, experiencias, pero en el fondo nos estamos buscando a nosotros mismos. Y hasta que no sepamos quiénes somos, no podemos parar de correr. Y en realidad lo que muchas veces llamamos nuestra identidad, a veces no lo es. Es simplemente el ego, el falso yo, la máscara de la que hemos hablado aquí. Una adaptación que tenemos para sobrevivir socialmente, que está hecha de creencias falsas sobre quién crees que eres. Mientras vivamos detrás de esa máscara, viviremos desconectados de nuestra esencia. Podemos y debemos construir una identidad sólida, auténtica y consciente. Pero para eso nos tenemos que hacer preguntas. ¿Qué espero de mi existencia? ¿Qué he hecho hasta ahora con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida a partir de este momento? ¿Eso que quiero hacer es coherente con mi verdadera esencia? ¿Sí o no? Se trata de que te conviertas en tu propio referente y de que ancles tu vida ahí, porque tu individualidad no es un defecto, al contrario, es tu mayor activo, aunque a veces esa individualidad pueda no gustar a todo el mundo. Otra pregunta importante del libro, ¿estoy viviendo la vida que realmente quiero o estoy siguiendo el guión que otros han escrito para mí? Ese guión puede ser el de la familia, puede ser el de la sociedad, el de las expectativas, el de lo que se supone que te toca hacer a cierta edad. Cuanto más intentas encajar en esos moldes ajenos, más te vas a alejar de ti y más te vas a diluir a ti mismo. No eres tu cargo, rompe ese binomio absurdo puesto-identidad. El autor, Vicente Ferrio, se dio cuenta de que estaba construyendo toda su vida alrededor de algo que no controlaba, de decisiones que no eran suyas.
de entornos que son impredecibles, porque hay jefes, estructuras, mercados que no dependen de ti. Todo esto es absurdo. La seguridad laboral, esa que nos han vendido como refugio, en realidad ya no existe en 2026. Y cuanto antes lo aceptemos, antes nos vamos a liberar. Tienes que construir un camino que refleje quién eres. ¿Para qué? Para escapar de lo que está pasando cada día en todo el mundo. Millones de personas van a trabajar con muy poco compromiso y con cero motivación. Y son personas valiosas y son personas capaces y que tienen talento, pero que están sufriendo en silencio. Se están desconectando poco a poco de ese trabajo hasta llegar a algo peor que el despido real, que es el despido interior. Y siguen yendo y siguen cumpliendo, pero ya no están. Ya no están. Vivimos en un sistema que está obsesionado con la productividad, con la velocidad, con hacer más cosas más rápido y mejor, aunque no sepamos para qué sirven. Y en ese sistema absurdo, el trabajo se ha convertido en una distracción que está socialmente aceptada, en una especie de refugio, en una forma más o menos elegante de no enfrentarnos con las preguntas incómodas a las que se tiene que enfrentar todo ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Tiene sentido lo que hago? Etcétera. Esa rutina laboral nos mantiene ocupados, pero nos mantiene también dormidos. Muchas personas viven como si el trabajo fuera un sedante. Calma el malestar, da una falsa sensación de propósito, pero es superficial. Nos educaron para obedecer, ya lo sé, no para cuestionar. ¿Y por qué? Porque el sistema no necesita personas conscientes, necesita trabajadores infantilizados, si puede ser, que consuman mucho. No necesita el sistema pensadores que se pregunten por qué están haciendo lo que están haciendo y se hagan esas preguntas profundas que planteamos aquí. Y tú me dirás, ya, pero es que tengo que ir a ese trabajo que en realidad odio porque tengo que pagar mis necesidades. Ojo con esto, porque muchas veces confundimos necesidades reales con necesidades que no son reales. Las necesidades reales son muy simples, son básicas. Comer cuando tienes hambre, un techo donde refugiarte, dormir cuando estás cansado, parar cuando no puedes más, etc. Pero luego están las otras, las necesidades que nos han enseñado a querer. El último modelo de móvil, el viaje que otros envidian, la vida que queda bien en una foto. Y esas necesidades artificiales son las que en realidad nos mantienen corriendo en una rueda que no se para nunca. El gasto impulsivo, la acumulación de experiencias, hoy en día, habla el libro mucho de esto. Todo eso son intentos desesperados de tapar un vacío que no se llena con más, al revés, se llena con menos prisas, con menos obligaciones, con menos miedo a decir que no. Vivimos atrapados en una especie de eventomanía. Le estamos exigiendo demasiado a nuestro tiempo de ocio simplemente porque no estamos satisfechos con nuestra vida diaria. Y como no lo estamos, queremos que un concierto o un viaje o un plan nos salve. Pero cuando intentamos compensar una vida que no nos gusta simplemente con entretenimiento, nada de ese entretenimiento va a ser suficiente. Cada vez que tengas un plan, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Nada más. Nada más. La bulimia de experiencias es una adicción moderna. Pero es que además vivimos algo y en lugar de estarlo disfrutando, tenemos que documentarlo, ¿verdad? Fotos, vídeos, historias. Como si cada momento tuviera que justificarse. Como si ese momento, si no se comparte, no existiera. Y ahí volvemos otra vez a la raíz del problema. La aprobación social. No nos basta con vivir algo, queremos que otros lo vean, que otros lo validen. Y mira, no estás aquí para documentar la vida, estás aquí para vivir la vida. Esto es algo muy sencillo, pero la gente lo está olvidando. Y para vivirla bien, la estrella polar es tu propósito. El problema es que muchas personas pasan años siguiendo mapas que no han diseñado. Y al final, ¿qué pasa? Pues que se sienten perdidos. Obviamente, porque nunca definieron lo que querían de verdad. Así que párate un momento y dedícalo a pensar en qué es importante para ti, no para los demás, para ti. Qué cosas te hacen sentir vivo, qué actividades te conectan con algo más grande que tú. Y haz una lista, por escrito, 10 cosas. No hace falta que las pienses demasiado. ¿Qué cosas disfrutas haciendo incluso si no te pagaran por ello? ¿Qué cosas te absorben tanto que pierdes la noción del tiempo? Ahí tienes una primera pista. ¿Cómo impactas cada día en los demás? ¿Qué te gustaría que los demás recordaran de ti? Ayudar a alguien, crear algo con sentido.
Vicente Ferrio tomó una decisión en un momento determinado de su vida: crear una actividad que cumpliera 3 claves. 3. Primero, contribución. Algo que dé sentido a lo que haces. Un impacto real, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo has encontrado. Segundo, crecimiento. Una actividad que le permitiera aprender constantemente. Retos que le mantengan vivo, que le obliguen a expandirse. Y tercero, cuidado. Una actividad que te permita cuidarte a ti y a los tuyos, física, mental y espiritualmente. Cuando tu objetivo profesional deja de ser ganar dinero y pasa a ser aportar valor, y esos 3 criterios que hemos visto antes, el dinero llega solo, es una consecuencia. Cuanto más valor aportas a alguien, más prosperidad generas. Tu valor está en lo que construyes con las cosas que sabes. Y el trabajo ideal no se encuentra, el trabajo ideal se crea. El problema es que durante años nos han vendido otra idea distinta, que es la de subir escalones sin parar. Somos hámsteres en la rueda del deseo, corriendo, girando. Por eso tan pocas personas alcanzan la autorrealización, esa cumbre de la pirámide de Maslow, porque confunden sueños con propósito. El sueño te empuja hacia afuera. El sueño busca validación y reconocimiento. Y el propósito te dirige hacia adentro, hacia el sentido, hacia el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pregúntate cómo puedes aportar valor a las personas que te rodean. ¿A quién puedes ayudar con lo que eres, con lo que sabes y con lo que haces? En Japón existe una palabra muy conocida de la que hemos hablado en este podcast: Ikigai, la intersección entre aquello que amas, aquello en lo que eres bueno y lo que el mundo necesita y tú puedes ofrecer. Muy simple, escribe 3 cosas que ames hacer, sin juzgar, aunque no sirvan para nada. Escribe otras 3 cosas en las que eres bueno. Y si dudas, pregunta a otra persona que te conozca de verdad. Y luego escribe 3 problemas del mundo que te importen, causas que te remuevan, injusticias que no toleras, etc. Y mira dónde se cruzan esas 3 listas. Ahí empieza tu Ikigai. Ahora bien, cuando lo encuentres, tienes que saber que esa libertad tiene un precio. Y ese precio es asumir la responsabilidad total sobre ti mismo. La libertad real exige autonomía radical. Decir, esta es mi vida y no la voy a delegar en nadie. Imagínate la vida como una obra de teatro. Hay 2 tipos de personas, los creadores y los espectadores. El creador escribe el guión y es coherente consigo mismo cuando lo escribe, y el espectador simplemente espera instrucciones, vive pendiente de la aprobación. Su mayor miedo es el rechazo de la gente. ¿Quién es más libre? Deberías estudiar algo con futuro, deberías tener un trabajo estable, deberías casarte. Y así muchas personas pasan la vida obedeciendo sin ni siquiera preguntarse si están eligiendo por sí mismos. Ser libre no es hacer lo que te da la gana, es hacerte cargo de tu vida con conciencia y con responsabilidad. Y aquí llegamos a algo esencial que también toca el libro, el amor propio. Muchas veces lo confundimos con la autoestima, pero tenemos que saber que amor propio y autoestima no son lo mismo. La autoestima depende de cómo te va, de las cosas que vas logrando. El amor propio no depende de nada. La autoestima dice, valgo porque me esfuerzo y porque consigo cosas. El amor propio dice, valgo simplemente porque existo y no tengo que demostrar nada a nadie. Al final es tratarte con respeto incluso cuando fallas. Y muchos hemos construido un amor propio frágil, atado a la validación externa. Nos sentimos bien si nos eligen, nos sentimos bien si nos reconocen, nos sentimos bien si alcanzamos el objetivo, pero ¿y cuando no pasa? Ahí se nos rompe todo. Entonces, si tu amor propio depende de la aprobación de los demás, nunca va a ser suficiente. Solamente cuando aprendas a valorarte sin condiciones, entonces saldrás de esa rueda de la búsqueda infinita. La clave para liberarte no es gustar más, quédate con esto, es desarrollar una confianza interna que te permita ser tú sin miedo, que te permita dejar de compararte. Porque si no cultivas ese amor propio, además, vas a empezar a buscar fuera aquello que no encuentras dentro. Y entonces te va a pasar que vas a esperar que una pareja te haga sentir valioso o valiosa, que un ascenso te dé estatus. Y todo eso es inestable, porque lo que es externo a ti va a cambiar. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y si tu bienestar depende de eso externo, vas a vivir siempre en manos de algo
que no controlas. Muchas veces es nuestro diálogo interno el que se vuelve nuestro peor enemigo. Nuestra mente es como una radio que nunca se va a apagar. Y si la frecuencia a la que la tenemos sintonizada es la de la crítica constante, nuestra autoestima se va a debilitar. Piénsalo, si un amigo te dijera, me siento un fracasado, ¿qué harías? Pues seguramente le escucharías, le recordarías sus virtudes y le animarías. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nosotros? Háblate como le hablarías a alguien a quien quieres. Las personas que te rodean, por supuesto, también influyen mucho más de lo que te imaginas en todo esto. Rodéate de personas que te inspiren, no de personas que te drenen. Si alguien, por lo que sea, menosprecia tus ideas o no te escucha o te hace sentir pequeño o pequeña, pregúntate con toda la honestidad del mundo, ¿esta relación me está sumando o me está restando? Lo que pasa es que, claro, las redes sociales nos enseñan números como si nuestro valor como persona se midiera en cifras. Pero nuestro cerebro tienes que saber que no funciona así. Hay un antropólogo que menciona a Vicente en el libro, Robin Dunbar, que dijo que estamos diseñados para mantener relaciones significativas con unas 150 personas. 150. De esas, unas 15 personas son cercanas y solamente 5 ocupan ese espacio íntimo donde no hay máscaras. Más allá de eso, las conexiones se diluyen. Pero es que además tienes que saber que las relaciones son algo impermanente. Tú no eres el mismo que hace años, ni tus amigos tampoco. Todos cambiamos. Entonces, pretender que todo siga igual no es más que luchar contra la vida. Si quieres profundizar en tus relaciones, hay 4 claves que nos da el libro que no fallan. Primero, escucha activa. La mayoría escucha para responder, no para comprender. Haz exactamente lo contrario. Segunda clave, aprecia los pequeños gestos. Un mensaje inesperado, ese tipo de cosas. Eso construye más que los grandes eventos. Tercera clave, sé consistente. No hace falta que estés siempre, hace falta que seas fiable, que la otra persona sepa que cuando te necesite estarás allí. Y cuarta clave, cuida un equilibrio. Si siempre das y no recibes, o es al revés, pregúntate si esa relación está realmente alineada con tus valores y si te está sumando o te está restando. Esto vale también para el amor, por cierto. Amar no es desaparecer, amar no es diluirte en el otro y perder tu esencia, ni tampoco convertirte en lo que crees que el otro espera de ti. Eso no es amor, eso es miedo, eso es lo contrario. Tampoco es encontrar a alguien que complete tus carencias, como piensa mucha gente. El amor es ponerse a caminar junto a alguien que celebra tu plenitud y que también es pleno. Tenemos 2 personas completas, no 2 mitades rotas intentando sostenerse la una a la otra. Y déjame cerrar con esto. Si hoy te llevas una sola idea de este episodio, que sea esta. Tu vida no se va a arreglar cuando encajas mejor con el mundo. Se va a arreglar cuando dejes de correr, cuando bajes el volumen del ruido externo y cuando te atrevas a mirarte sin ningún tipo de máscaras. Cuando entiendas que mucho antes de títulos, de planes, de aparatos, necesitas crear una vida que se parezca a ti, aunque no te la aplauda todo el mundo. Que necesitas vivir tal y como eres, no como los demás esperan que tú vivas. Bueno, y si quieres seguir profundizando en este y en otros muchos temas, recuerda que tienes disponible el Patreon de Ideas para Vivir Mejor. Está pensado para personas que no solamente quieren escuchar ideas, como hacemos en el podcast, sino también ponerlas en práctica en su propia vida. Se llama Ideas en Acción y ahí tendrás las ideas clave de cada episodio por escrito, ejercicios sencillos para que las puedas aplicar en tu vida y además, muy importante, acceso al oráculo de Ideas para Vivir Mejor. El mentor virtual que está entrenado con cientos y cientos de episodios y libros para ayudarte 24/7 a pensar mejor, a aclarar cualquier tema que te preocupe o a responderte cualquier pregunta que tengas sobre desarrollo personal o sobre desarrollo profesional. Tienes toda la información sobre esto en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio, ahí más abajo en la cajita. Y déjame también recordarte que tienes todos los libros que he escrito disponibles en Amazon. Te dejo su enlace en la descripción de este episodio para que les puedas echar un vistazo con calma y sin ningún tipo de compromiso.
Bueno, pues hoy tengo una sorpresa para todos vosotros y para todas vosotras. Esto no es habitual en Ideas para Vivir Mejor. Me gustaría que fuera más habitual, pero no es siempre posible. Pero en el caso del libro que hemos visto hoy, en el caso del síndrome del buscador, pues hemos tenido la gran fortuna y el enorme placer y el enorme privilegio de poder invitar al podcast a Vicente Ferrio. Vicente Ferrio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Eugenio, encantado de estar aquí compartiendo ideas para vivir mejor. Muy afortunado de poder acompañarte hoy y a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Es un auténtico placer tenerte aquí. Creo que mi audiencia lo va a valorar muchísimo. Te doy nuevamente las gracias por haber querido venir, por haber querido participar y sobre todo porque es un libro que a mí me ha encantado personalmente. Es decir, chicos de mi audiencia, chicas de mi audiencia, si no lo conocéis, el síndrome del buscador, por favor, echadle un vistazo. De verdad que os va a gustar y sé que hay muchos de vosotros que os vais a identificar con las situaciones que narra Vicente, que va desgranando pues, su evolución profesional y su evolución humana a lo largo de estos capítulos maravillosos que tiene el libro. Y bueno, he invitado a Vicente para tener una pequeña charla sobre el libro. Y lo primero que te quiero preguntar, Vicente, es, obviamente empezando por el principio, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta a ti de que había algo que no encajaba en tu vida? ¿Hubo un momento concreto? Hubo varios que mencionas en el libro, seguro, pero quiero que me lo cuentes y quiero que le cuentes a todos nuestros oyentes cuál fue ese momento en el que tú te das cuenta de que hay algo que no hace clic y que no encaja en tu vida. Pues fíjate que fue una evolución que evidentemente, como todas las evoluciones y transiciones vitales, se encuentran en algún momento con pequeños momentos que haces clic, algo te hace clic en la cabeza y te planteas el por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? Durante años, muchos años, como te puedes imaginar en la vida de una persona y en el trabajo de una persona, pues suceden cosas, van sucediendo cosas, vas evolucionando, vas aprendiendo. Y llega un punto en el que, al menos yo, me pregunté qué viene ahora, porque hemos seguido el camino establecido, nos hemos formado, nos hemos incorporado al mercado laboral, hemos seguido la ruta marcada por la sociedad, por nuestros padres seguramente, por nuestros amigos, nuestros conocidos, y muchas veces no nos hemos enfrentado a nuestra voluntad real, ¿no? A ese subconsciente que tenemos todos y que nos dicta el camino de por dónde queremos dirigir nuestra vida. Y yo, pues que dediqué muchísimos años a la ingeniería, soy ingeniero de caminos, o en otros países se llama ingeniero civil, pues tuve la fortuna pues, de tener proyectos muy retantes en muchos países, trabajar en una empresa internacional, en muchos viajes, muchos aeropuertos, y según iba creciendo, iba evolucionando, veía que el camino de los intereses corporativos de la empresa no iba exactamente cajando con mi propio desarrollo personal y profesional. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces, erróneamente, y esto yo lo he descubierto recientemente, no lo sabía al principio, muchas veces pretendemos volcar nuestra responsabilidad de sentirnos realizados en lo que hacemos, lo volcamos en una organización o en la empresa que nos paga. Y podemos decir, no, es que tengo un sueldo, me pagan bien, tengo un buen trabajo, todo está en orden, pero no me siento bien, no me siento realizado, o me aburro, o ya cada proyecto se parece al anterior, o prácticamente consiste todo en comerme marrones o defender los intereses de la compañía. ¿Y qué hay de mí? Quiero realizarme y quiero sentirme que estoy creciendo, que estoy aprendiendo. Y claro, esa responsabilidad no es de la empresa que te paga muchas veces. Esa empresa, nosotros somos un commodity. Suena poco romántico, pero por mucho misión, valores y todo que tengan, en el fondo, el objetivo final de cualquier organización es enriquecer a su accionista. Y no está mal, no está mal, así funciona el mundo. Y nosotros tenemos que aprovecharnos de esa ola para, de camino que nos pagan, aprender, crecer y evolucionar. Pero llega un momento, como en cualquier relación, donde esos caminos empiezan a separarse, porque la persona ha cambiado, todos cambiamos. No es lo mismo empezar con 23, 24, 25 que tener 30, que tener 35, 40, 45, no es lo mismo, ¿no? Y yo noté que mi camino se iba separando poco a poco y es una pequeña desafección, o lo que llaman también el despido interior, ¿no? No te van, perdón, no te vas, no te echan, y te quedas como un zombie automático, ¿no? En el piloto automático en la compañía, porque debido a la educación que hemos tenido,
que quizás se van a identificar algunos de nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, que nos han metido en la cabeza, ¿no? De que cuida tu trabajo, un trabajo para toda la vida, no lo sueltes, tal. Pues tenemos miedo a dar el paso de ser consecuentes con lo que el instinto nos dice. Y muchas veces seguimos en ese piloto automático cuando ya no tenemos conexión con la empresa que nos paga. Y eso puede pasar en cualquier trabajo. Algunas veces hay excepciones, lógicamente. Hay trabajos que son vocacionales. Hay personas que dicen, no, es que me encanta enseñar, soy profesor y me saqué las oposiciones. Otros que son médicos, doctores, o que se dedican a cualquier servicio público, ¿no? O son jueces, o no sé. Hay profesiones que son muy vocacionales. Pero una gran mayoría, incluso en esas profesiones vocacionales, llega un momento en que esa desafección sucede. Entonces, yo en uno de esos tantos vuelos, tantos viajes, menciono ahí alguna anécdota en el libro, ¿no? Pues me pilló, recuerdo una en el aeropuerto de Indianápolis. Yo vivía en ese momento en Ciudad de México, tenía que ir con frecuencia a Indiana, antes de que se hiciera famosa por Stranger Things, pues tenía que ir allí a construir una autopista indiana. Y fue una tormenta de nieve, esta es brutal, que sacuden aquí al centro de Estados Unidos, bloqueó todo el aeropuerto cubierto de nieve, cancelados todos los vuelos, y yo que estaba a 120 por hora, calculando horas, minutos, segundos, reuniones, compromisos, tal, me vi allí con un regalo autoimpuesto de tiempo en el cual digo, no puedo hacer nada, estoy aquí, yo solo hipnotizado, observando cómo la nieve cubría toda la pista de despegue y no tenía nada más no había nada que yo pudiera hacer. Ahí entendí que escapaba mi control. Había sido una frivolidad por mi parte pretender que todo el contexto corporativo en el que yo me había movido hasta entonces, pensar que estaba bajo mi control. Y no estaba bajo mi control. Y me di cuenta que, de alguna manera, yo tenía que empezar a tomar acciones, no sabía cuáles todavía, para empezar a hacerme responsable de mi vida y de mi carrera. Y no dejar en manos de terceros mi destino, que es lo que había pasado hasta aquel día, ¿no? Sí, esto que cuentas es muy interesante porque sucedió algo parecido en Madrid con el apagón que tuvimos en el mes de abril, en el que mucha gente se dio cuenta de que tenía muchas reuniones importantes y muchas cosas que hacer y muchas cosas urgentes, y toda esa urgencia se apagó de golpe con la electricidad, ¿verdad? Y yo creo que mucha gente ahí se dio cuenta de, oye, todo esto que me estoy montando en mi cabeza, estas cosas urgentes, inaplazables, absolutamente indispensables en mi vida, dependen de que haya luz, por ejemplo, y hoy hay luz, pero mañana puede no haberla, o de que haya una nevada, como te pasó a ti. O sea, que los planes que hacemos los seres humanos en general, basta un poquito de que se dé algo en la naturaleza, que se dé una situación extraña para que se vayan básicamente por el sumidero, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y muchas veces en nuestra vida diaria no somos conscientes, nos creemos absolutamente no lo sé, de alguna manera intocables, cuando no es así, ni muchísimo menos. Y eso me pasó a mí. Recuerdo tantos viajes, aeropuertos, hoteles, compromisos, proyectos, y esa sensación, esa pregunta de, y digo, ¿y ya está? ¿Esto es todo? Yo creo que Claro. también tiene que ver según pasan los años, ¿no? Vamos evolucionando en nuestra vida, en nuestra carrera, y según vamos adquiriendo ese concepto de finitud, de que todo en la vida tiene un límite, no es lo mismo tener 25 que 30, que 35, 40, 45, 50, y te haces la pregunta de ¿qué viene ahora? Yo creo que es un sentimiento muy profundo de tratar de trascender de alguna forma, de dejar una impronta en el mundo. Y yo creo que todos estamos llamados en condiciones normales a hacer algo más de lo que hacemos, porque muchos trabajos yo lo llamo que son como distractores de adultos, es como una anestesia, un distractor que nos ponen para armonizar en la sociedad y muchas veces anulamos una iniciativa interior que está llamando a nuestra puerta y que nos está pidiendo hacer algo más. Porque desde el origen de los tiempos, esa iniciativa ha acompañado al Sapiens, gracias a esa curiosidad, a esa búsqueda buena, esa búsqueda curiosa, que me gustaría aclararlo ahora más adelante, que esto del concepto del síndrome del buscador no debe de ser totalmente negativo. Hay muchas formas de buscar. Esa búsqueda sana y curiosa desde la propia realización es buena, ¿no? Y yo creo que esa pregunta de qué puedo hacer además de lo que la sociedad me ha etiquetado que haga, yo creo que es interesante y que todo el que siente esa llamada debería hacerle caso, porque, como te digo, nos ha acompañado
desde el origen de los tiempos. Y si no le hacemos caso, pues a muchos profesionales que aparentemente les va bien, es decir, tienen un trabajo digno, un sueldo digno, una vida normal, y están con ese dolorcito crónico, el que yo tenía, ese pequeño vacío, es que necesitan hacer algo más. Y yo creo que vale la pena escuchar esa vocecita si no queremos arrepentirnos cuando pase el tiempo, ¿no? ¿Y crees que esa sensación que estás describiendo también de que nos falta algo, ¿no? Esa sensación que tenemos ahí por dentro de que nos falta algo, ¿crees que hay cada vez más gente que la tiene o cada vez menos y cada vez vamos a un mundo más plano? Yo creo que cada vez hay más gente, porque vivimos hiperestimulados y permanentemente nos comparamos. Eso tiene que ver con esta adicción moderna, que es este concepto del síndrome del buscador, ¿no? Es una especie de trampa mental y se llama así porque nos hace buscadores compulsivos. Antes, hace tiempo, solamente mirabas alrededor y veías lo que tenías alrededor. Ahora miramos Instagram, TikTok, redes sociales, todo. Entonces tenemos tanta información, estamos tan sobreestimulados, estamos tan intoxicados de información que inevitablemente, porque no somos de piedra, pues nos comparamos con otras personas. Nos generamos expectativas irreales que a su vez nos hacen perder el sentido de la realidad. ¿Y eso qué nos genera? A mí por lo menos, no quiero poner eso en palabras de nadie, me genera frustración, estrés, ansiedad, una insatisfacción permanente. Y digo, pero ¿cómo puede ser posible si tengo casi todo lo que podría de ser en mi vida? Y continuamente me comparaba y generaba expectativas más ambiciosas de todo, del más y mejor, ¿no? Por eso lo he llamado esa adicción moderna. Y la consecuencia de eso, que es como un circuito, un bucle, es que volvía a buscar compulsivamente mejores experiencias, mejores puestos en la compañía o en otros trabajos, mejores grupos de personas, amigos, contactos, parejas. Es decir, era una huida hacia adelante para no enfrentarme a mis propias carencias, ¿no? Y proyectaba esa frustración continua en esa búsqueda infinita. Por eso digo que hay dos tipos de búsqueda. La búsqueda mala, por así decirlo, que es la Sí. búsqueda pues desde el ego, desde la carencia, desde el sentirte rechazado o el no ser aceptado, desde la ansiedad, desde el propio apego o desde la envidia, que hay mucha forma de buscar, ¿no? O buscar la búsqueda buena, que sería la búsqueda desde la curiosidad sana, desde el crecimiento personal o la serenidad, ¿no? Y yo me di cuenta que estaba buscando desde el lado equivocado. Por eso he tratado de explicarlo así en ese síndrome del buscador. Sí, me ha gustado mucho cómo lo describes. Es la búsqueda desde el agradecimiento, ¿verdad? Desde agradecer lo que ya tienes y desde ahí crezco, ¿no? Porque si buscas algo pensando que lo que tienes no vale la pena y que todo hay que cambiarlo y que todo es malo, pues probablemente no vayas a llegar al mismo sitio. Es la idea que yo he sacado de ese fragmento de tu libro. Me ha parecido muy interesante. Te quería preguntar también que básicamente esta ambición que vemos en la sociedad moderna en realidad responde a un trauma, es algo que dices en el libro. Realmente no es ambición. Lo que buscamos es, por un lado, la aprobación de los demás y esa aprobación viene pues por factores históricos, obviamente, un cachorro en la naturaleza necesita aprobación de su manada para no morirse, eso lo hemos podido escuchar antes, pero me ha llamado la atención el tema del trauma. También puede ser que estemos intentando curar a nuestro niño interior herido de alguna manera a través de esa vida profesional tan exigente que nos estamos autoimponiendo en muchas ocasiones. Yo creo que sí, definitivamente sí. Ese niño que mencionas aprendimos todos que para ser queridos había que cumplir unas expectativas, había que encajar en la sociedad. Y el adulto que somos hoy, pues sigue intentando hacerlo. Pero ahora lo hacemos con títulos, con éxito, con reconocimiento, con patrimonio material, con una familia ideal, con un trabajo adecuado, con un coche correcto, con una casa de un tipo determinado. Y el problema es que nunca es suficiente. Si es que los dos grandes conductores de la psicología de las personas, sin darnos cuenta, muchas veces es la codicia y el miedo. Es como lo que pasa en la bolsa o en cualquier inversión, ¿no? No hay límite para lo que necesitamos. Cuando no tienes nada, dices, si tuviera 100 tendría mi vida resuelta. Cuando tienes 100 no es suficiente porque ya te has comprometido a cosa y necesitas más. Por eso es que nunca es suficiente, ningún trabajo es suficiente, ninguna subida de sueldo es suficiente. Y hasta que no entiendes de dónde vienes esa herida, sigues tomando decisiones para gustar y no para ser, porque puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de pareja,
puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de todo en tu vida si quieres, pero nada de eso sirve si no cambiamos la conversación con nosotros mismos. Y claro, ese niño interior quiere ser visto, querido, reconocido, está bien, y el adulto quiere compensarlo de alguna manera. Pero claro, ninguna aprobación externa nos cura una herida interna y solo la tapa y cada vez te pide más. Yo creo que debemos pararnos y cuando estemos en esa situación, reflexionar y decir, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Cuál es el trasfondo de ese deseo? ¿Es una necesidad real o es una necesidad impuesta, ¿no? Como tú mencionabas antes en el fantástico resumen del libro, ¿no? Y claro, muy pocas personas, y yo me incluyo entre ellas, llegamos a ese nivel de lucidez o de iluminación de pensar, si es que no necesito casi nada. Y al final la vida es tan corta, cuando te das cuenta de la velocidad que pasan los años y hay tantas cosas distractoras, que centrarse en lo que es realmente importante, en lo esencial. Hay un libro que creo que también comentaste en algún momento, Esencialismo, no me acuerdo el autor, creo que es Sí, un, sí, un sí. gran libro que habla precisamente de eso, centrarnos en lo esencial. Y no solo en lo material, sino en todo en la vida. ¿A qué dedicamos ese tiempo preciado que tenemos, no? Mm. ¿Sabes lo que pasa, Vicente? Que muchas veces el sistema, yo no creo que haya un sistema así que haya gente conspirando por ahí detrás, no creo personalmente en eso, pero creo que sí que necesitamos que haya, o necesita el sistema que haya mucho consumo. Entonces, todo lo que tenga que ver con minimalismo, por algún motivo, se está quedando arrinconado como en si fuera un extremo, ¿no? Un extremismo, ¿no? Hay gente que quiere vivir con 2 camisetas y un colchón en el suelo y ya está, ¿no? Y creo que cuando hablamos de minimalismo tenemos que reivindicar también el papel de, oye, esto no es realmente eso, no es llevarlo al extremo, sino es simplemente hacer un consumo responsable, ¿no? O sea, consumir de manera responsable, primero por el planeta y segundo por nuestra propia salud física y mental. O sea, tenemos que tener en cuenta que no me quiero enrollar mucho aquí, pero básicamente hace unos años el problema era que no teníamos suficiente alimento para dar de comer a la gente. Hoy el problema es que tenemos demasiado alimento y una de las principales causas de mortalidad son todas las enfermedades que tienen que ver con el tema de la obesidad y demás. Bueno, ese tipo de movimientos y de cambios que se están dando en los últimos básicamente 100 años es algo para lo que la humanidad creo que no está preparada. Pues exactamente lo mismo con el consumo, ¿no? Hemos pasado de en general, mundo pobre, donde faltaban muchas cosas, ahora tenemos demasiado y nuestro trabajo está más bien no en ver cómo conseguimos lo que necesitamos, sino en cómo eliminamos las cosas que no necesitamos. Yo creo que totalmente de acuerdo. Yo creo que eso se va curando con la autenticidad. En una sociedad que vivimos de postureo, de pretender ser lo que no somos, de apariencia, el ser auténtico es un acto revolucionario. Es decir, yo soy yo, independientemente de lo que digan los demás o lo que aparente ser. Y claro, cuando llegas a ese nivel de autenticidad, de estar satisfecho contigo mismo, de tener una vida plena, poco a poco te puedes salir un poquito de esa rueda social, ¿no? De que te invita siempre a tirar para adelante, a probar todo lo nuevo, a apuntarte a un bombardeo, a cualquier experiencia, lo que mencionábamos en el libro de la eventomanía, esa bulimia de experiencias, que es como darte un atracón de cosas que no te da tiempo ni a digerir, es para vomitarlas después, ¿no? Entonces, Sí, sí. ¿de qué te sirve esa huida hacia adelante de consumir experiencias, emociones, personas, eventos, si no tienes tiempo ni siquiera de saborearlos o digerirlos? Y todo ello es para no enfrentarte a ti mismo delante del espejo y saber quién soy yo. ¿Quién soy yo más allá de toda esa máscara que nos ha puesto la sociedad, esa identidad? Por eso hablamos de que no somos nuestra identidad, la identidad, Eso me... la etiqueta que nos ha puesto la sociedad. ¿Quién soy yo? ¿Sería otra persona si no me llamase Vicente? No, no tiene sentido, sería yo. ¿Sería otra persona si no fuera ingeniero? No, sería yo también. Entonces, ¿quién soy yo? Claro, y yo, cuando me hicieron esa pregunta, no tenía respuesta, no sabía quién era yo. Era, para mí fue algo totalmente revelador, ¿no? ¿Y cómo empezamos a desmontar esa máscara? ¿Cómo nos la podemos empezar a quitar? Cuéntanos un poco cuál es tu punto de vista. Sí, muy interesante, sí, esto al final, el empezar a indagar en nuestro propio origen, en nuestra persona, en empezar a observarnos
de una forma pues más compasiva, ¿no? Yo creo que ahí has hablado mucho del concepto de amor propio y de autoestima, ¿no? Ese amor propio es el más difícil de cultivar, ¿no? Porque es el que hace que nos queramos por como somos, no independientemente de los logros que hayamos alcanzado. Y muchas veces confundimos esa autoestima y ese amor propio, como he mencionado antes. La autoestima es todo lo que la sociedad nos dice que somos y nos recompensa por lo que hemos conseguido. Un trabajo, una familia, un patrimonio, un estatus, un reconocimiento. Pero ¿qué pasa si no tenemos nada de eso? Seguimos siendo nosotros. Ahí entra en juego ese amor propio, ¿no? Tratándote bien cuando no cumples expectativas, dejando de valorarte solo por los resultados. El amor propio no depende de los aplausos que tengamos, depende de cómo te hablas cuando nadie te está mirando. Y yo creo que ese ejercicio es el primero que hay que trabajar para desenmascarar a ese falso yo, a ese ego, que muchas veces lo hemos confundido con nuestra propia identidad. Y somos otra persona. Pero claro, nadie va a venir a decirnos quiénes somos. Es un trabajo incómodo, difícil, que cada uno de nosotros tenemos que afrontar con responsabilidad y con madurez. Y eso es muy poco popular, porque lo fácil es decir es que yo soy así, o es que mis padres me educaron así, o es que he tenido unas oportunidades en la vida limitadas. Vengo de una ciudad media, que he ido a un colegio normal de mi barrio, una escuela pública. He ido a la universidad sin tener a nadie que me diga el camino correcto, o he hecho la formación profesional de turno. Me han soltado en el ruedo sin decirme cuál es el camino correcto. Me he dado de narices con una pared y otra pared, y de precariedad en precariedad, de trabajo en trabajo, y a mí es culpa de todo lo que me ha pasado, de esas circunstancias. Claro, esto es un poco ya de filosofía, ¿no? De existencialismo, ¿no? Como decía Sartre, el hombre, el ser humano, hombre o mujer, está condenado a ser libre, porque no elige nacer y desde que nace es responsable de todo lo que hace. Claro, esto ya depende del nivel de conciencia de cada persona. Todos estamos solos, nos guste o no nos guste, y somos responsables de todo lo que hacemos, independientemente de las circunstancias que nos han traído a este mundo. En un país o en otro país, en una ciudad o en otra ciudad, en una familia tradicional o en una familia desestructurada, clase media o clase baja o clase alta, todo eso escapa a nuestro control. Es como una baraja de cartas en una partida de póker que te tocan las cartas que te tocan. Y tú, en vez de jugar, te empiezas a quejar de que te han tocado unas malas cartas. Claro, eso a no todo el mundo le agrada escucharlo porque nos pone delante de nosotros mismos. Yo creo que ese trabajo, respondiendo a tu pregunta, de empezar a desenmascarar ese falso yo, ese ego, y empezar a hurgar, indagar, rascar en nuestro auténtico yo, es el primer paso para empezar a liberarnos, ¿no? de esa etiqueta, de esa falsa identidad que tenemos. Oye, y si entre nuestra audiencia hubiera alguien que siente que no está viviendo una vida como la que él querría o siente que está viviendo una vida que a lo mejor no es la suya, ¿qué tipo de preguntas debería empezar a hacerse o qué reflexiones? ¿Por dónde empieza esa persona? La primera pregunta que yo le invito a que se haga es, ¿qué puedo hacer hoy con lo que ya sé y ya soy? Es decir, no empezar a pensar qué necesito más. Imagínate, necesito aprender una nueva, no sé, una nueva IA, porque ahora está de moda, o una nueva app, o un nuevo idioma, o una nueva formación, o un nuevo máster, o un nuevo programa ejecutivo, o un nuevo módulo de FP para especializar en algo. Es decir, estoy seguro que esa persona que nos está escuchando hoy planea su vida como puede. Si se tiene que comprar ropa nueva, o tiene que cambiarse de casa, o tiene que hacer un viaje, lo planeamos todo, igual que yo lo hacía. Pero no planeamos lo más importante, que es lo que podemos hacer con lo que ya tenemos. Fíjate algo interesante. Si cualquiera de nosotros, los que estamos aquí ahora mismo, todos conectados a través de este increíble programa, tomamos una hoja en blanco y les invito a que lo hagan y pongan en ella todo lo que ha sucedido en su vida, todas las personas que han conocido, todos los libros que han leído, todos los trabajos que han hecho, todos los viajes que han tenido, todos los proyectos en los que han participado, todas las reuniones a las que han asistido, todas las emociones que han experimentado, todo eso
todos los cursos que han hecho, todo, absolutamente todo, les hace únicos y repetibles. Sin embargo, algo dentro les dice que no son suficientes todavía. Entonces, para responder esa pregunta, a la que he dicho, ¿qué puedo hacer hoy con lo que ya sé y ya soy? Estoy seguro de que absolutamente todos podemos aportar algo de valor a los demás desde nuestro punto de vista o nuestro enfoque, algo que transforme la vida de otras personas. Y muchas veces estamos mirando afuera lo que ya tenemos dentro, porque es lo cómodo. Entonces, esa pregunta yo creo que es bastante reveladora para muchas personas que de alguna manera pues les bloquea, ¿no? Un poco de pensar, estoy, no sé qué hacer, porque al final no necesitamos hacer ningún retiro en el Himalaya ni irnos a Bali para tener una gran revelación. Ese propósito vital empieza en lo cotidiano muchas veces, en nuestros talentos actuales, en lo que disfrutamos haciendo, en eso que puede ser útil a los demás, ¿no? Entonces yo les invito a que se hagan esa pregunta y sobre todo, a continuación de esa pregunta, que se pregunten qué estoy dejando de vivir por seguir buscando, que es lo que a mí me pasaba. En esa rueda infinita de la búsqueda, de esa insatisfacción, yo me hice la pregunta, ¿qué tengo ya que no estoy valorando? Porque yo al fin y al cabo no he dejado de buscar del todo, pero ahora lo hago de una forma más consciente, descubriendo más, observando más, aceptando más, corriendo menos. ¿Cuánto cuesta mirar dentro y apreciar nuestros talentos? Es más fácil coger y apuntarse a un máster, ¿verdad? Eso es lo que hace mucha gente. Mira, yo te cuento un caso. Tengo un amigo que es buenísimo con la fotografía. Si me está escuchando sabrá quién es. Yo llevo años repitiéndole que tiene que montar un negocio en torno a ese talento que tiene, porque no te puedes imaginar qué fotografías, qué maravilla de fotografías hace y todo lo que se podría construir alrededor de esas fotografías. Pero, claro, su primera reacción, y yo le entiendo porque yo he estado ahí y en parte todavía estoy, su primera reacción es, ¿cómo va a ser un negocio esto si me gusta hacerlo? ¿Cómo voy a trabajar de algo que me gusta, no? Fíjate cuánta educación, cuánta tradición y cuánto pozo hay en esas creencias que tenemos sobre el dinero y sobre el trabajo, ¿no? Gánate el pan con el sudor de tu frente y si no, pues no es un trabajo, sino algo que haces cuando sales porque te gusta. Totalmente, es que tenemos ahí una culpa arraigada de lo que está bien y lo que está mal, lo que es el concepto del trabajo, que yo también invito a que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué significa ser profesional? ¿Qué significa trabajar? Que ni siquiera me gusta la palabra, porque al final es una actividad en la cual aportamos valor a otras personas a cambio de una retribución. Y para todas estas personas que tienen un talento que lo conocen, o un talento oculto, o un talento que está dormido, o algo que es evidente como el de tu amigo fotógrafo, hay algo que les frena a dar ese paso. Muchas veces tiene que ver con las expectativas ajenas, con el qué van a decir, con la propia culpa de sentirse bien haciendo eso. Y yo les invito a que lo exploren. Hay un concepto también que se aborda brevemente en este libro, que ya lo tratamos en el libro anterior, de Crea tu Plan B, es el concepto de emprender a tiempo parcial. Ese concepto de emprender a tiempo parcial significa, cuando digo emprender no es montar un negocio ni invertir dinero, estamos hablando de explorar esa iniciativa que todos tenemos dentro y que está llamando a su puerta. Y el coste-oportunidad de no hacerlo, por el tiempo que pasa, va aumentando y cada vez te duele más. Y llega un día en el que miras atrás y dices, no puedo más, es que tengo que hacerlo. Y yo les invito a que si tienen ese pequeño dolorcito crónico o esa iniciativa llamando a su puerta de hacer algo más, que seamos inteligentes y nos aprovechemos del sistema. ¿Cuál es el sistema? El sistema nos ha impuesto un modelo educativo y una dirección profesional de cómo armonizar en la sociedad y cómo integrarnos en ella, que la hemos heredado del siglo XIX, de la era de la industrialización, donde se empezó a formar a la gente en masa para que ingresara en las cadenas de montaje de las empresas. Ahora no montamos manualmente, pero hacemos otras cosas parecidas. Entonces, vamos a aprovechar ese sistema. ¿De qué manera yo, sin perder lo que tengo, el trabajo que cada uno tenga, ese trabajo alimenticio y funcional, puede empezar a crear algo propio, algo que le haga sentir realizado más allá que lo que hace cada día en su trabajo? Tu amigo el fotógrafo tendrá su trabajo, el que sea, y es un crack en la fotografía. ¿Qué pierde? ¿Qué tiene que perder si dedica 1 o 2 horas de su día a montar ese negocio de fotografía?
en el formato que sea. No tiene que invertir grandes cantidades de dinero, no tiene que alquilar un local, no tiene que hipotecarse, no tiene que descapitalizarse. Está vendiendo su conocimiento. Es lo que yo llamo ser emprendedor del conocimiento. Estamos entregando al mundo algo que conocemos y llevamos dentro. Y muchas de las personas que nos están escuchando, estoy seguro que tienen algo único y irrepetible que aportar a los demás. Yo les invito a que empiecen a dedicar una fracción de su día, un 20%, un 10%, porque esto es como el interés compuesto del dinero, y tú lo sabes bien, que a lo Sí. mejor un día no ganan nada, no avanzan nada, pero sosteniendo ese pequeño compromiso todos los días durante un año, es increíble lo que puedes conseguir en 10 horas acumuladas en 20, en 30, en 100, en 200, en 300. Lo importante es dar ese primer paso, ¿no? Que es el que más cuesta siempre. Totalmente, totalmente. Eso lo puedo corroborar al 100%. Y además no solo eso, sino que se abren oportunidades. De repente empiezan a aparecer oportunidades, empiezas a conocer a gente, como por ejemplo tú. En mi caso, conocerte ha sido una de las cosas que me ha pasado gracias a este podcast, que al final es un emprendimiento en el modelo Plan B, ¿no? Del que también hablas. Hablemos un poco de la idea del despido interior, que es una idea que mencionas en el libro y que me parece absolutamente brutal porque veo muchísima gente que está ya en ese punto, creo que puede aplicar a mucha gente. ¿Cómo sabemos que estamos yendo a un trabajo en el que ya no estamos mentalmente, aunque sigamos allí yendo físicamente, en cuerpo todos los días, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales que tenemos que vigilar y que nos indican que hemos llegado a ese momento de despido interior? Te cuento cómo yo me sentí, y yo creo que puede resonar en muchos de los que nos escuchan. Cuando vas al trabajo solo para cumplir, pero ya no estás presente. Cuando el domingo por la tarde tienes un nudo en el estómago y una desafección y un desánimo, pensando en que el lunes tienes que volver a esa condena, por así decirlo. Cuando tu vida empieza el viernes por la tarde y acaba el domingo por la tarde. Cuando imaginas todos los días otra vida más y mejor que la que tienes hoy. Eh, Cuando ya te fuiste mentalmente, ¿no? Aunque tu cuerpo siga fichando todos los días, en ese momento estás en el despido interior. Y cuando está funcionando como piloto, como un piloto automático, básicamente, ¿no? Yo lo noté cuando estaba continuamente de proyecto en proyecto, viajando, aviones, y cuando ese chute de energía que tienes con lo nuevo, con el descubrimiento, ¿no? Con el reconocimiento de los demás, cuando todo ese momento pasa, como en cualquier relación, ¿no? Esa magia del principio pasa y ya entras en lo que es la monotonía y ya estás un poquito de vuelta, o ya quizás estás desengañado, o ya no te crees un poco el mensaje de la organización que te paga, despiertas y te das cuenta que estás cumpliendo por inercia. Y ahí el cuerpo, lamentablemente, ya se ha ido antes de que la mente. Estás como zombificado, ¿no? Yo lo llamo, pues, son empresas zombies, ¿no? Donde las personas van cada día, fichan, hacen su trabajo y se van. No me gustaría desanimar a personas que están en su trabajo más o menos bien. Lo que les quiero transmitir es que no den por hecho que eso va a durar para siempre, si es que todavía están en esa fase de ilusión, ¿no? Porque al final no quiero que sea interpretado como un mensaje anticorporativo ni antitrabajo. Al final es necesario en una etapa de la vida entrenarse, desfogarse, jugar con pólvora ajena o jugar con el dinero de otros, sino con tu propio dinero. Es decir, está bien ganar esa experiencia y es necesario. Todo en la vida tiene su momento. Me imagino que habrá, de los amigos y amigas que nos están escuchando, habrá personas de muchas edades, pero si ya han tenido un recorrido en su vida y en su carrera suficiente para darse cuenta de que eso ya no da más de sí, que el techo de cristal está cerca, que ya no están creciendo como ellos desearían, quizás es el momento no de tomar decisiones en caliente, ni de tirarse a la piscina, ni de poner en riesgo su seguridad, ni jugarse su pasado, pero sí de empezar a pensar de una manera consciente y en frío de cuáles son los próximos pasos que deberían de dar en su carrera y que tomen el control de su carrera, que sean ellos los que sean responsables y no confíen en el que en el próximo trabajo
sí voy a tener suerte. Que ahí está el síndrome del trabajo ideal, ¿no? No, que para mí el trabajo ideal es que me paguen bien, por supuesto, que pueda teletrabajar 2 o 3 días, que tenga libertad, que tenga tiempo, que mi jefe no sea un psicópata, que mis compañeros no sean tóxicos y que la misión de la compañía sea tan ideal que coincida con la mía propia. Claro, eso puede pasar, pero es bastante remoto que se alineen todos los planetas para que eso suceda. Y claro, mucha gente está saltando de trabajo en trabajo, es que no, tampoco, es que tampoco, es que tampoco. Claro, yo les invito a que se hagan la pregunta de, joder, a ver si soy yo el que está buscando algo que no existe. Tengo una mala noticia para todos. Normalmente el trabajo ideal no existe. Hay que crearlo. Ese trabajo hay que crearlo como una actividad que nos haga a todos sentir realizados, ¿no? Sí, y yo creo que es el momento de hablar de un mito que creo que lo vamos a destrozar hoy, que es el mito de la seguridad laboral. La seguridad laboral, que normalmente suele ser la respuesta a eso que tú estás planteando, ya, pero es que mi trabajo es un trabajo seguro. ¿Por qué la seguridad laboral ya no existe en este mundo en el que vivimos, Vicente? Y más con la que está cayendo ahora. No somos conscientes todo lo que va a implicar. Yo creo que sí, pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es constatarlo, que lo veremos en los próximos años. La cantidad de trabajos que van a desaparecer progresivamente por causa de la robotización, la automatización, la inteligencia artificial. Al final, hay dos vertientes en lo que va a pasar, una más utópica y otra más distópica, ¿no? La utópica es la que nos dice Elon Musk o Jeff Bezos, ¿no? Que va a ser una época de sobreabundancia y producción muy barata y donde todo va a ser un mundo feliz, pero eventualmente, si se llega ahí o no se llega, por el camino va a haber una etapa de distopía donde va a haber mucho desempleo porque no va a ser necesario que las personas trabajen. Y hasta que los gobiernos se pongan las pilas y pongan, no sé, lo que hablan del salario mínimo vital o algo así, ¿no? Que sea para todos algo tal, por ese camino va a haber muchas bajas. Y yo creo que tenemos que prepararnos para que ya no que no exista el trabajo ideal o lo que mencionas ahora, ¿no? De esa búsqueda continua de estar en el sitio correcto, de cómo ha cambiado el mercado laboral, sino que tenemos que prepararnos para una etapa que viene, que no controlamos, que no sabemos qué va a pasar y que debemos de preparar herramientas, cada uno a su manera, que nos hagan diferentes a las otras personas, de que cada uno de nosotros sea capaz de crear una propuesta de valor, para que cuando vengan mal dadas no dependamos de ese puesto de trabajo para toda la vida, que ya no existe, el trabajo tradicional, que va a ser una concatenación de proyectos, una sucesión de actividades, que ya no vamos a tener una tarjeta corporativa que nos digan, soy manager, soy gerente, soy responsable de tal área, soy lo que sea cada uno, ¿no? Entonces, eh, no sabemos lo que va a pasar en el corto plazo. Lo que sí sabemos es que las cosas van a cambiar drásticamente. Yo creo que mucho más que la revolución industrial o cuando apareció la máquina de vapor o la electricidad o incluso la imprenta, ¿no? Cuando Gutenberg. Yo creo que ahora algo va a pasar. Tenemos que tener una capacidad de adaptarnos muy por encima de lo que hasta ahora hemos desarrollado y tener la voluntad de aprender, de crear algo que nos haga diferentes a otras personas y que nuestro nombre y nuestra marca personal esté asociada a una propuesta de valor que va a ser sobre la que gire nuestra vida a partir de ahora. Ya no va a ser un puesto de trabajo por cuenta ajena, sino una propuesta de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Muchas se preguntarán, ¿qué demonios es eso? Es, ¿qué puedo yo aportar a otras personas con lo que ya sé y ya soy? No necesito nada más. Muchas veces pensamos que para pasar de ser un experto anónimo, no reconocido, a un referente en tu tema, necesitamos un título que así lo diga. Y no es así, solo necesitamos tomar una decisión. Por el mismo motivo que hace un momento estamos hablando de que cada uno de nosotros tenemos algo único que aportar al mundo. Es cuestión de trabajarlo, de pasar días y horas delante de una hoja en blanco y poner todo en orden. Eso es difícil, pero hay que hacerlo. Y cuando se te enciende la luz, la bombilla, te das cuenta de que tienes un arma valiosísima, que es ese talento que has descubierto, ese conocimiento que entregar al mundo, lo que tú estás haciendo con ideas para vivir mejor. Lo fácil era no hacerlo,
y seguir en un trabajo corporativo al albur de circunstancias que no controlas. El reto es empezar a dedicar tiempo a tu ocio, a tu familia, a tu descanso, para crear algo que te trascienda, que nos trascienda como seres humanos, porque es lo que va a marcar la diferencia en los próximos años con la inteligencia artificial de los que se queden en el camino, colgados de la brocha, como se dice, a los que de alguna manera aprendan a surfear esa ola. Y yo creo que hoy tenemos más herramientas que nunca para hacerlo. Tenemos todo el conocimiento al alcance de la mano. Tenemos tecnología, tenemos todo, tenemos todo. Es cuestión de empezar a hacerlo, ¿no? Personalmente creo que lo que acabas de decir has dado totalmente en el clavo, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que el mundo se va a empezar a dividir entre las personas que hagan ese ejercicio que tú has descrito y las personas que prefieren irse al cine o irse a un concierto o irse de vacaciones. Creo que va a haber una gran diferencia entre dónde va a estar una persona que esté permanentemente pensando en el ocio, ¿vale? Y una persona que utilice el tiempo que no está trabajando en generar su plan B. Van a generar, te diría, hasta dos tipos de personas distintas, no sé si dos clases sociales, ya no me gusta hablar de clases sociales, pero se van a generar dos mundos completamente distintos. Los que se queden colgados de la brocha, que están ahora pensando en el ocio, y los que están trabajando en labrarse un futuro con un plan B. Precisamente en el libro hablas del tema del ocio y cómo estamos en ese momento de eventomanía, ¿no? Que parece que tenemos que estar siempre ocupados, incluso cuando no deberíamos estar ocupados. ¿Por qué esa necesidad de ocio en la sociedad moderna? Pues para mantenernos distraídos, para evitar que las personas despierten ese estado de conciencia y responsabilidad. Antes hablaba de esas dos vertientes, ¿no? De tipología de personas que puede haber más adelante. Las del ocio, por así decirlo, no me gusta ser maximalista, ¿no? Siempre habrá muchas tonalidades en el medio, ¿no? Por Pero por un lado supuesto. está el victimismo y la queja, la tendencia del victimismo y la queja, ¿no? Esto está muy mal, las cosas están muy complicadas, nos ha venido encima una cantidad de cambios que yo quiero que me resuelvan mis problemas, esto no puede ser así, ese victimismo y queja, y por otro lado está la conciencia y la responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué le, qué le- ¿qué es lo que busca muchas veces el sistema? El sistema en el que vivimos. El sistema del consumo, el sistema del capital, que es necesario, lógicamente, en su justa medida, pues que las personas estén distraídas. ¿Cuál es la mejor distracción de las personas? El ocio, los eventos, el pan y circo de los romanos. Esto no es nuevo. No está mal, no está mal tener un segmento de tu vida, tampoco hay que tener una vida Totalmente. amargada, hay que Totalmente. vivir en el mundo en el que vivimos, pero con conciencia Claro. y sabiendo en su justa medida hasta qué punto podemos morder el anzuelo de los eventos, de esa bulimia de experiencias, cuando llega el límite de que estás dejando de pasar lo esencial de tu vida, el para qué estás aquí, cuál es tu misión en el mundo, cuál es tu propósito vital y cómo quieres trascender, dejar un legado en el mundo, una impronta. Y no hay que ser nada épico para ello. Puede ser criar una bonita familia, puede ser escribir un libro, puede ser montar un negocio que ayude a otras personas a algo, que transforme la sociedad de alguna manera. Hay muchas maneras de trascender, no tiene que ser las establecidas por la sociedad. Pero claro, eso choca con estas medidas distractoras del objeto brillante permanente de lo que toca hacer ahora porque lo hace todo el mundo y porque está de moda. Yo Sí. invito a los que nos escuchan que se pregunten, ¿hacer eso me aleja o me acerca de la persona que quiero ser? ¿Me suma o me resta? Y si no va en esa dirección, pues poquito a poco alejarnos de eso y seguir picando piedra en nuestra propia autenticidad para descubrir nuestra propia identidad, ¿no? Perfecto. No, totalmente. Yo de verdad me estaba refiriendo más a la gente que quiere escapar constantemente, ¿no? Y busca escapar a través Sí, de planes constantemente. sí. Evidentemente, Una huida hacia adelante, eh, sí. una huida hacia adelante, totalmente, totalmente. Y dicho esto, yo ayer vi el partido del Real Madrid contra el Barcelona y me encanta ver algún partido de vez en cuando y me encanta ir al cine, que no parezca que no me gusta ir al cine. Pero Qué sí que bueno. veo mucha gente constantemente intentando huir, ¿no? De su realidad a través de planes continuos, 24/7. Cuando no estoy trabajando estoy haciendo algún plan porque es lo que toca, como tú bien has dicho. Si a mí me pasó, el hecho de ver la agenda, ya sea en el móvil, vacía, te entra una angustia, tienes que verlo todo,
todo marcado con Sí, colorcitos de todos los planes. sí, Es decir, incluso llega el viernes por la tarde, si no tienes planes para el fin de semana, te entra un sí. nudo en el estómago como que me estoy perdiendo. El dichoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, que ahora casi se ha sustituido por el FOBO, ¿no? El Fear of a Better Option, que es una cosa, pero claro, en esos momentos tenemos que parar y preguntarnos qué estoy buscando detrás de todo esto, ¿no? Vale. Oye, y una distinción que haces en el libro que me encanta es entre sueños y propósito. Hay mucha gente que tiene un sueño y ese sueño no necesariamente es el mejor propósito. ¿Cómo aterrizamos los sueños en propósito? Eh, ¿Cómo podemos manejar nuestro propósito de tal forma que no se quede en un mero sueño imposible de alcanzar y que estemos permanentemente colgados de la nube? Totalmente. Los sueños y el propósito es algo diferente, ¿no? El sueño, como tú bien mencionas, es algo que suele estar inflado por el ego, es más egótico, ¿no? Es algo más hacia dentro de uno mismo y puede ser, pues, no, mi sueño es dar la vuelta al mundo, o mi sueño es vivir junto al mar, o mi sueño es tener una bonita familia. Es decir, esos son sueños, eso no está enfocado hacia afuera, hacia la sociedad. Según el propósito, es algo más más interno, ¿no? Mientras el sueño es reconocimiento, estatus, aplausos, el propósito tiene más que ver con el aportar, aportar a la sociedad, expresar lo que eres cada uno, ¿no? Y cuando alcanzas un sueño vacío, aparece otra meta, y luego otra, y luego otra. Es como el que colecciona experiencias o objetos o personas o vivencias o lo que sea, ¿no? No hay fin para esa meta. Sin embargo, el propósito es como tu estrella polar, te acompaña durante toda la vida, te conecta con algo más grande, con aportar al mundo, con trascender de alguna forma, no te acelera, de alguna forma te sostiene ese propósito. Yo creo que ese propósito no se busca muchas veces, ¿no? ¿Qué quiero? Ni se busca ni se encuentra, se crea. ¿Y cómo se crea el propósito? Pues probando, probando y desafiándote y explorando, pero de una manera consciente. No va a venir revelado como por ciencia infusa, como una revelación divina. Es algo incómodo porque al final se trata de probar y equivocarte, de experimentar de una forma consciente y claro, es algo también que volvemos al debate del principio, que es incómodo porque nos hace enfrentarnos a nuestros miedos al juicio de los demás, a las expectativas ajenas, y es importante hacerlo sin miedo, sin excusas, con lo que ya sabemos, con lo que ya tenemos, y poniéndolo de alguna manera, poniendo en valor lo que ya somos, ¿no? Y lo que ya tenemos. Absolutamente. Oye, ¿cuál es el precio de esa libertad? Porque ya sabemos que todo en la vida tiene un precio y perseguir el propósito también tiene un precio, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de eso. ¿A qué estamos renunciando por lanzarnos a conseguir nuestro propósito? Fíjate que la libertad también puede esclavizar, ¿no? Porque al final eres esclavo de tu libre albedrío. Y si das el paso de organizar tu vida para salir, entre comillas, de la Matrix y lanzarte a realizar tu propósito, que puede ser parcial, no tiene que ser total, al final tiene eso también un precio que que se neutraliza, ese precio va a ser al principio puede ser la culpa, puede ser el miedo, puede ser no saber procesar las opiniones de los demás que te quieren, que te van a decir por tu bien y por qué te quieren que no lo hagas. Puede ser ese ego que te quiere también, tu ego te quiere, aunque es el falso yo, también te quiere proteger y te dice que no lo hagas. Al final tienes que hay una lucha interna para desmontar las objeciones de todas esas personas y de tu pepito grillo del ego que te está susurrando a la oreja de que no ha sido buena idea hacerlo o que no deberías hacerlo, ¿no? Esas objeciones se desmontan pues con criterio, ¿no? Diciendo, es mi vida, es la única que tenemos, la vida material, mientras no se demuestre lo contrario, es una vida material, puede haber antes, puede haber después, pero la que hoy conocemos es esta, que nos tiene aquí, ¿no? Y que tu misión vital tiene un camino y tú, después de un trabajo de introspección importante, lo vas descubriendo. Y cuando tomas esa decisión, que es lo que podemos llamar ser libre, con sus ventajas y sus inconvenientes, tienes también un trabajo adicional que es justificarlo a las personas que te quieren, a ti mismo,
desmontando esas creencias que nos han inculcado desde pequeñitos. En mi caso, podría decir que son creencias relacionadas con el miedo, con la aprensión, con la preocupación, ocuparme de cosas que todavía no han sucedido y quizá nunca sucedan, el exagerar las consecuencias de tomar de tomar una decisión vital. Al final son un montón de objeciones que de una manera racional tenemos que ir poquito a poco desmontando, porque al final en la vida los proyectos van y vienen, las empresas van y vienen, las relaciones van y vienen, pero lo único que queda para siempre es esa propuesta de valor al mundo. Podemos llamarla de muchas maneras. Es nuestra misión en el mundo, nuestra impronta. Y es lo que nos va a mantener a flote, pase lo que pase, como una estrella polar que nos va a guiar, ¿no? Por el universo. Y yo creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros trabajar en crearla y sostenerla. Podemos llamarlo propósito vital, gran porqué, ikigai, sentido de la vida, pero cuando descubrimos algo así, da igual que mantengamos el trabajo por cuenta ajena, no está mal, porque lo que nos va a hacer saltar de la cama con energía y motivación va a ser ese proyecto vital, aunque tengamos que ir X horas al día a un trabajo. No pasa nada, ambas cosas se pueden complementar. Por eso se llama habla de proyectos paralelos, ¿no? Que funcionan como un complemento a tu carrera. No hay que poner en juego todo en la vida, ni saltar al vacío, como he dicho antes, ni tirarte a la piscina. Podemos ser inteligentes y aprender a surfear la ola del sistema sin que nos arrase, ¿no? Es como cuando te quedas en el rompeolas, quieto, estático, aquí no me muevo, y las olas te destrozan, ¿no? Sin embargo, si eres inteligente y aprendes a surfearlas, a utilizar esa energía para ir y venir a tu gusto, pues todo es diferente. Pues yo invito a nuestros amigos y amigas que surfeen esa ola y la tabla va a ser su proyecto paralelo, que está relacionado con su propósito vital, ¿no? Con esa propuesta de valor, ¿no? Y que asuman esa responsabilidad también, ¿verdad? Que muchas veces es más cómodo ir a la máquina del café y hablar sobre lo malo que es el jefe y entonces llega otro que te cuenta lo último que le ha hecho el jefe y entonces entre los dos pues parece como que tenéis un enemigo común y claro, pues como la responsabilidad está fuera, pues yo ya me desentiendo, me tomo el café y vuelvo a empezar, ¿no? Claro, Es asumir la responsabilidad también. claro, Claro, exacto, pasar del victimismo y la queja a la responsabilidad y la exacto. conciencia. Exacto, totalmente. Oye, otra de las diferenciaciones que haces en el libro, para mí otra de las grandes ideas, es entre amor propio y autoestima. Muchas veces solemos pensar que es lo mismo, pero en realidad no lo son. ¿Cómo construimos un amor propio que realmente no dependa del resultado, ¿no? Que no dependa de si nos aplauden o no? ¿Cómo se hace eso tan difícil? Yo hablaría de la palabra compasión con nosotros mismos. Imagínate, vamos a imaginarnos todos que en algún momento de nuestra vida nos entregan un humano para que cuidemos de él. Toma, este humano es tu responsabilidad. Que sea feliz, que no le falte nada, que tenga una vida amable, tranquila y tal. Estaríamos pendientes de él, de ese chico, esa chica, esa persona que nos han encomendado para hacer la vida lo mejor posible. Ahora vamos a imaginarnos, bueno, y a ese humano, por supuesto, no lo haríamos sentir mal cuando no cumple las expectativas, no lo valoraríamos solo por los resultados, pues ese humano somos nosotros. Vamos a hacerlo así, vamos a compadecernos de nosotros mismos. Yo muchas veces, cuando me siento mal por algo, trato de elevarme y verme a mí desde fuera. Y me dan ganas de abrazarme y de mirarme a los ojos a mí mismo y decirme, Vicente, has hecho lo que podías hacer con la información que tenías y el contexto que te rodeaba en ese momento. No le des más vueltas al asunto. Y muchas veces nos atormentamos, yo me atormentaba, y a veces lo sigo haciendo también, rumiando cosas que ya han pasado de cualquier conversación, de cualquier acción, con mi hija, con las personas que me rodean, con amigos, con pareja, con hermanos, con padres, con todo, ¿no? Entonces, ese amor propio que de alguna manera todos tenemos que tener, tratándonos con respeto, incluso cuando fallamos, dejando de hablarnos como un juez y empezando a hacerlo como un amigo, como un hermano.
es algo maravilloso porque ese amor propio no se gana, se va practicando. Y muchas veces lo hemos confundido, como tú bien decías, con la autoestima. Esa autoestima, pues depende de los resultados, ¿no? De lo que la sociedad dice que hemos conseguido, de lo que los demás opinan de nosotros. Y yo creo que no es justo, ¿no? Porque si nos elevamos y nos salimos de nuestro traje, que es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, podemos ver a una persona que hace lo mejor que puede cada día. Se levanta por la mañana, sale al ruedo de la vida, hace lo que puede con lo que le llega, que son continuamente envites de un tipo o de otro. Y por la noche llega a su casa y se vuelve a su cueva, se duerme tal, y hacemos lo que podemos. Por eso es importante cultivar ese amor propio, querernos, compadecernos de nosotros mismos, porque la autoestima es importante también, es el ego, ¿no? También necesitamos parte de autoestima. Es decir, he conseguido que mi mensaje llegue al mundo. Eso te da autoestima. He conseguido que mi podcast de ideas para vivir mejor transforme a muchas personas y me escriban agradeciéndomelo. Eso es muy bonito, pero tú no dejarías de ser valioso si eso no sucediera. O yo no dejaría de ser valioso si mi libro lo compran 100 personas, o 1000 o 10.000. No lo sé. No, no depende de mí. Yo voy a hacer todo lo que pueda. Y al final la vida pues será lo que tenga que ser. Por eso es importante que ese resultado, ese aplauso, ese juicio de los demás, esa opinión de otros, no afecte al amor que debemos de tenernos por nosotros mismos, ¿no? Por lo que somos. Que sea por ser, ya somos un milagro de la naturaleza, ¿no crees? Totalmente. Hemos hablado de autoconocimiento, hemos hablado de trabajo, de carrera profesional, hemos hablado de muchos temas. Para mí una de las patas que también tocas en el libro que me han parecido interesantes son las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja. Hay una frase que dices, la tengo por aquí, dices, una pareja ideal, una pareja, no sé si dices ideal, pero una pareja deberían ser dos personas completas, no dos mitades rotas. ¿Cuántas veces hemos oído el mito de la media naranja, verdad? Y qué Sí. falso es. Totalmente. Es que cuando necesitamos a otra persona para tapar nuestros vacíos, tenemos un problema. Cuando hay más ansiedad que calma por mantener una relación, también tenemos un problema. El amor debe de sumar y expandir. Sin embargo, el miedo aprieta y encoge de alguna manera. Entonces, cuando una relación se fundamenta en la desconfianza, en el apego, en te necesito más que nada en el mundo, sin ti yo no soy nadie, si te pasa algo a ti yo me muero, es decir, todo eso no es razonable. Porque está en contra un poco de todo el hilo que hemos sostenido hoy en nuestra conversación, ¿no? Dos personas que están bien a nivel de realización en su vida, de una vida amable, completa, deben de sumarse y complementarse de alguna forma, porque al final estamos sumando, no estamos restando, ¿no? Hay personas que por su manera de ser, pues te drenan energía o te limitan o con el argumento de que te quieren, te están frenando continuamente o no van a tu ritmo o no te dejan ser, simplemente no te dejan ser y llevar a cabo lo que tú piensas que tienes que hacer en la vida. Esas personas son un problema. Por eso yo creo que a la hora de detectar a ese compañero o compañera de vida, ¿no? Estaba en la fórmula de Drucker, creo que era, que se menciona en el libro, ¿no? Que él ha aplicado a lo que decía Carl Sagan, las posibilidades que hay de encontrar vida en el universo, pero trasladándolo a las posibilidades de encontrar Sí. a esa pareja ideal, ¿no? Y hablamos, si sumamos, no sé, sistemas solares que hay en la galaxia, sistemas solares, soles, planetas más o menos habitables a una distancia determinada del Sol, que orbiten no sé cuánto, a esta temperatura no sé cuánto, tal, al final salían unas probabilidades de que se replicara un planeta Tierra como el nuestro X veces, muy pocas, ¿no? Nosotros sí lo hacemos con nuestra compañero o compañera ideal. A ver, personas que vivan en nuestra área geográfica, que tengan la edad determinada, que tengan un momento vital determinado, que estén en el timing correcto, que tal, que tengan todo lo que buscamos tal, al final esa fórmula se reduce a que hay muy pocas personas. Por eso si encima de que son pocas personas, empezamos
a analizar cuál es su nivel de evolución mental, de conciencia vital, en qué momento están de la vida, pues se reduce muchísimo. Yo creo que a la hora de elegir a esa media pareja es fundamental que ambos tengan dos vidas plenas, que tengan una dirección a la cual los dos puedan caminar en esa dirección, que se sumen y que ninguno de los dos represente un lastre o y mucho menos un chantaje, ¿no? Emocional, ¿no? De que yo dependo de ti y lo que te pase a ti depende, me va a afectar a mí, ¿no? Esas relaciones típicas que nacen del miedo, ¿verdad? Más que del Sí. amor, es el miedo a perderte. Estoy contigo porque tengo miedo a estar solo o tengo miedo a lo que dirán. Totalmente de acuerdo. Oye, y por no quitarte mucho más tiempo, Vicente, un par de preguntas más. Si alguien nos está escuchando y se identifica con lo que has dicho al principio, con esa situación que has explicado, con ese estar cansados de correr, no saber muy bien hacia dónde, ¿qué es lo primero, no que debería hacer, sino qué es lo primero que no debería hacer o dejar de hacer desde hoy? Yo creo que lo primero es dejar de compararse, porque muchas de las cosas que hacemos y que buscamos y que anhelamos y deseamos y creemos que necesitamos es fruto de la comparación, consciente o inconsciente, porque muchos dirán, no, no, yo no me comparo con nadie, yo tengo mi vida, pero en el fondo, sin darnos cuenta, muchas veces nos comparamos. Yo les invitaría a que dejaran de exigirse el llegar a un sitio que quizá ellos no han elegido. Y cuando digo un sitio, es metafóricamente hablando, a un estatus, a un reconocimiento, a una opinión de los demás, a un nivel de patrimonio, o de tener cosas o de mostrar. Entonces, seguramente no han elegido eso de forma consciente y se están exigiendo llegar allí. Y parar en esa búsqueda, en esa comparación, en esa autoexigencia, no es fracasar, es recalibrar, es de alguna forma es reconciliarse con uno mismo. No quiero que lo interpretemos como conformarnos o resignarnos o renunciar. No se trata de eso. Se trata de aceptar, de una aceptación radical. Que hay, por cierto, un libro muy bueno que habla de eso, se llama Sí, Aceptación Radical, de Tara Brach. No sé si lo has comentado en otro programa. Y esa aceptación es reconciliarte contigo mismo y con quien eres. Por eso yo, respondiendo a tu pregunta, ¿qué deben hacer hoy? Dejar de compararse, reconciliarse con uno mismo y aceptar lo que ya son. fantástico. Yo me quedo con este cierre, con esto que acabas de decir, porque me parece el corazón del libro. ¿Quieres comentar alguna cosa más, Vicente, sobre el libro? ¿Alguna reflexión final? ¿Alguna recomendación para mi audiencia? ¿Cualquier cosa? Pues sí, la última pregunta que me gustaría que se la llevaran para el camino, por así decirlo, para rumiarla un poquito, es ¿qué estás viviendo hoy para cumplir las expectativas o qué estás viviendo para ser honesto contigo mismo? Hay que preguntarse eso, ¿no? Si estamos viendo para cumplir esas expectativas o para ser honestos con nosotros mismos. Les invitaría a que se hagan esa pregunta y también, pues si quieren escuchar un poquito más de todo esto, que no lo hemos mencionado, que el libro va acompañado de un podcast que se llama también El síndrome del buscador, donde adicionalmente a todo lo que ya menciona el libro, pues también indago un poquito más en todos estos argumentos que hemos estado hablando hoy. Un podcast estupendo que además os recomiendo también, que ya que os gusta el podcast, escuchad también el podcast de Vicente Ferrio, El síndrome del buscador, que también vale mucho la pena. Vicente, te quería dar las gracias, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido además una entrevista larga, seguro que las personas que nos están escuchando pues les ha parecido interesantísima. De verdad, gracias de corazón por estar aquí. Enhorabuena por el libro, El síndrome del buscador, ya lo sabéis, echadle un vistazo, vale mucho la pena. Es uno de los libros que realmente te pueden cambiar una vida. O sea que miradlo, echadle un vistazo y si os gusta y si creéis que lo que hemos hablado hoy vale la pena y resuena con vosotros, os recomiendo que le deis una oportunidad porque me ha parecido uno de los mejores libros que he leído últimamente. Vicente Ferrio, muchísimas gracias de nuevo. Ya sabes que este es tu podcast, amigo. En cualquier momento tienes los micrófonos de Ideas para Vivir Mejor a tu disposición para lo que necesites comentarnos.
Muchísimas gracias, Eugenio, amigo querido, por esta oportunidad y como siempre un placer compartir contigo y con tu audiencia, que seguro que son personas increíbles, porque si están aquí escuchando estos mensajes, son las personas especiales sin duda, que tienen un concepto de la vida y del crecimiento personal muy elevado. Muchas gracias por esta oportunidad y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto.